Así muestra hoy Guadalajara su dolor por la muerte de Adolfo Suárez. 3 días de luto oficial y banderas a media asta para despedir al primer presidente de la democracia española. Sentir unánime de gratitud a la figura de un hombre que no ha dejado indiferente a nadie, al que todos recuerdan con cariño y que nos dejaba este domingo pasadas las 3 de la tarde. Adolfo Suárez protagonizó momentos vitales para la historia de nuestra democracia y esta casa, Televisión Guadalajara, se quiere sumar a los homenajes, dedicándole parte de su programación. Además de los servicios informativos, el debate de este jueves, ya les anunciamos, se convertirá en una mesa de tertulia para recordar tanto la figura de Adolfo Suárez como los momentos de la transición y el 23F, desde aquí, desde Guadalajara. La mayor parte del informativo, como pueden imaginarse, se lo vamos a dedicar a él, a Adolfo Suárez. Vamos a recordar y vamos a preguntar también a los partidos políticos qué les parece la desaparición de Adolfo Suárez y cómo han recibido la noticia, y también un equipo de Televisión Guadalajara ha salido a la calle para preguntarles cómo han acogido ustedes mismos la noticia. El sentimiento generalizado es de lamento por la pérdida del político más querido y valorado de la historia de España. Vamos a hablar de la página deportiva después de un fin de semana en el que ha habido luces y sombras. Luces y sombras, y la luz que más brilla, por así decirlo, sigue siendo el Deportivo Guadalajara, que sigue sin perder en este año 2014 y ya es el único equipo de toda España en las 3 primeras categorías que lo ha logrado después de la derrota del Real Madrid frente al Barça. Lo hizo de manera especial porque, a pesar de empatar ante el líder, lo hizo ante más de 4.500 espectadores y todo regresó a la normalidad. Incluso volvió a sonar el himno de toda la vida. También buenas noticias nos llegan desde Azuqueca. Los hombres, dirigidos por Miguel López, estrenaron en Ellín su casillero de victorias en este 2014. Era de prever que el balonmano Guadalajara no puntuaría en Logroño, pero dio la cara y estuvo muy cerca de darnos una alegría. En baloncesto, el CEBA Guadalajara se impuso al Conservas de Cambados gallego y el Alza Basket se impuso al líder de la Liga EVA, el Real Madrid. Pues como ven, luces y sombras, pero muchas más luces que sombras por una vez. Enseguida nos lo cuentas con más profundidad, José Hasta Luis. luego. Hasta ahora nosotros seguimos repasando otros temas del día y lo hacemos a través de nuestros titulares. Se suspende hasta el 30 de septiembre el juicio contra 10 personas de nacionalidad china que trataron de robar una furgoneta a punta de pistola. Triste noticia la que nos deja el fin de semana. En la provincia fallece un camionero tras volcar el vehículo que conducía. La Fundación Siglo Futuro homenajea a su presidente honorífico, el doctor Joaquín Barraquer. Lo hace con un concierto de la Joven Orquesta de Guadalajara. Y Pedro Solís ha visitado Azuqueca de Henares para mostrar sus 2 cortos premiados y participar en un coloquio con los asistentes. Lo anunció su hijo el viernes y se cumplió el plazo. Pasados unos minutos de las 3 de la tarde del domingo fallecía Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia. Figura clave de la transición junto con el rey, Suárez deja tras de sí todo un legado de actos y de cariño entre los ciudadanos de un país que sigue rindiéndole homenajes. España vive 3 días de luto oficial en los que no se van a celebrar ningún acto oficial como muestra de respeto y de condolencia por la pérdida de esta figura irrepetible. Día de duelo también, como no puede ser de otra manera, en la provincia de Guadalajara. La muerte de Adolfo Suárez se ha dejado sentir también en nuestra ciudad. Hoy ondeaban las banderas a media asta en los edificios institucionales presentes en la capital. Ayuntamiento, Diputación, Subdelegación del Gobierno y Audiencia Provincial bajaban sus banderas. España comienza sus 3 días de luto oficial por la muerte del primer presidente de la democracia española, Adolfo Suárez. Una ausencia que también se ha dejado notar en nuestra provincia. Banderas a media asta lucían hoy en los edificios institucionales de nuestra capital. Bajo un cielo cubierto con las nubes, ondeaban de esta manera las banderas del Ayuntamiento de la capital, Diputación, Subdelegación del Gobierno y Audiencia Provincial. Una imagen que se repite en cada una de las ciudades y pueblos de nuestra geografía española.
Estas no son las únicas muestras de apoyo a la familia de Adolfo Suárez, porque las Cortes de Castilla-La Mancha han acordado por unanimidad una declaración institucional como muestra de condolencia y solidaridad con la familia del expresidente. Desde el Parlamento regional destacan la figura del expresidente y señalan que será recordado como una de las personalidades clave que, junto con el rey y el resto de españoles que trajeron la democracia y con ella la Constitución española, con la cual vivimos en paz y libertad desde hace más de 35 años. Un espíritu de diálogo y concordia que se imprimió en el texto constitucional de la primera legislatura democrática, presidida por don Adolfo Suárez, y que han sido factores determinantes cuyos beneficios alcanzan a todos los españoles y, por supuesto, también a los castellano-manchegos. Condolencias a los familiares, las que también han llegado desde los diferentes representantes políticos. En el caso de nuestra provincia, comenzamos con las palabras de Ana Guarinos. Esto es lo que decía la presidenta del Partido Popular en Guadalajara. Como presidenta de la institución provincial y como presidenta también del Partido Popular, quiero trasladar mi más sentido pésame por el fallecimiento de un gran hombre y un excepcional político como fue Adolfo Suárez. Adolfo Suárez fue una persona que le tocó vivir un momento muy complicado de la historia de España, le tocó liderar y protagonizar el cambio de un régimen dictatorial a un régimen democrático, le tocó hacer posible el entendimiento y liderar el entendimiento entre todos los españoles, la concordia entre todos los españoles, para hacer posible esa unidad de España, que era también prioritario, para hacer posible también esa Carta Magna que tenemos hoy, que es la Constitución Española de 1978. Fue una pieza clave en la transición política española, junto con otra persona, que fue Su Majestad, el rey don Juan Carlos I, dos personas sin las cuales hoy la historia de España se hubiera escrito, pero de manera diferente a como hoy la conocemos, y desde luego, como digo, para mí es una persona de referencia en aquel momento único en su tiempo, y desde luego una persona que antepuso en todo momento el interés general de España y la unidad de España por encima de los intereses políticos, incluso de los propios intereses personales y familiares. Es una persona que, a pesar de que se le han borrado muchos de sus recuerdos como consecuencia de la enfermedad que ha padecido en los últimos años, él posiblemente se haya olvidado de muchas de las cosas que hizo, pero ni España ni los españoles olvidaremos lo que él hizo por España, que fue contribuir decisivamente a ese cambio y al sistema que nos está tocando vivir hoy. Quiero trasladar finalmente todo mi cariño y mi afecto hacia el hijo, hacia los hijos y desde luego hacia toda la familia y amigos de Adolfo Suárez. Fue una gran persona, un ser humano excepcional y como tal le tendremos siempre nuestro recuerdo. Desde el Grupo Socialista, desde el Partido Socialista en Guadalajara, el encargado de mostrar sus condolencias y también de atender a los medios de comunicación, en este caso ha sido Pablo Bellido, el secretario general del PSOE en Guadalajara. Desde la familia socialista del Partido Socialista de Guadalajara queremos trasladar nuestra solidaridad y afecto a la familia de Adolfo Suárez y también reconocer su importancia vital y determinante en la democracia que hoy disfrutamos. La verdad es que para juzgarle hay que ver su obra desde los ojos de los españoles de los años 70 y 80 y darnos cuenta de que se consiguió una transición de una dictadura a un régimen de libertades y de derechos para los ciudadanos y que no era fácil conseguir aquello. Eso fue obra del pueblo español, pero evidentemente hubo fue encabezado por un hombre como Adolfo Suárez y yo creo que es justo reconocer su importancia determinante y su talante democrático y de consenso que ha ayudado a que hoy en este país todos tengamos derechos y libertades. Es evidente que todo es posible mejorarlo y nuestra obligación es mejorarlo con el esfuerzo y con la suma de todos, pero visto desde la España del año 77 al año 81, creo que es indiscutible reconocer la inmensa labor de Adolfo Suárez como presidente de aquella España tan difícil. Por último, José Luis Maximiliano, coordinador provincial de Izquierda Unidad, también atendía a nuestros micrófonos y esto es lo que decía sobre la muerte de Adolfo Suárez. Mostrar nuestras condolencias a la familia, a los amigos y a los compañeros de Adolfo Suárez. Por otro lado, reconocer el papel que tuvo
alguien que desde el interior de la dictadura franquista fue capaz de poner en marcha un proceso de transición, pero un proceso de transición que estuvo condicionado, lógicamente, por la presión internacional y también por la presión interna, por un pueblo español que se estaba oponiendo de forma decidida a la dictadura y que fue el verdadero artífice de todos los cambios que vinieron después. De todas formas, hay que reconocer también el papel de que un hombre de Estado que fue capaz de llegar a un consenso, sobre todo que se plasmó en la Constitución del año 1978, un consenso que ha sido dinamitado a fecha de hoy por parte de los dos grandes partidos, del Partido Popular y el Partido Socialista, que han modificado de forma unilateral, rompiendo ese consenso constitucional, el artículo 135 de la Constitución, que es el artículo que prioriza el pago de la deuda frente a cualquier otra cuestión. Yo creo que hay que destacar el papel de consenso que tuvo frente a este papel de ruptura del pacto constitucional que han llevado a cabo los dos grandes partidos. El luto y el pesar por la muerte de Adolfo Suárez continúa presente también entre los vecinos de Guadalajara. Hoy lo hemos comprobado al salir a la calle y preguntar a los ciudadanos por la figura política que ha dejado Suárez, una persona muy apreciada y, según nos han contado ustedes mismos, sobre la que los políticos actuales tienen mucho que aprender. Una pérdida también presente en la calle. Adolfo Suárez era una persona querida entre los ciudadanos, algo que nos han confirmado en su inmensa mayoría los propios vecinos de la capital esta misma mañana. Un hombre sensacional. Ha sido un señor, para todos, para él, para su familia y para todo el mundo. La pena es que ya se nos ha ido. Pero bueno, la vida es así. Pues creo que buena impresión, o sea, buena opinión, porque parece ser que ha sido el padre de la democracia y de la estabilidad que tenemos hoy día. La verdad que lo sentimos mucho porque ha sido una persona extraordinaria, el padre de la Constitución y todo ello, o sea que es una pena. Estamos todos de luto con él. Bueno, ahora parece que era muy bueno, pero en su época ha sido gozado. Hizo cosas buenas, hizo cosas malas, por ejemplo, las autonomías para mí ha sido un fracaso y bueno, pero algo siempre le tenemos que agradecer. Hay mucha gente ahora que está con él como si fuera un dios y resulta que ellos mismos le apuñalaron. Es muy triste eso, viendo cómo ha respondido la sociedad. Por otro lado, veo ahí en la plaza esta de la Constitución, veo la bandera, esa bandera tan hermosa que he puesto ahí, todavía no la han puesto a media asta y son ya las 10:30 de la mañana. Me parece una marranada por parte de la subdelegación del Gobierno. Entre las cualidades que estos vecinos destacaban de Suárez no solo se encontraba su trabajo durante la transición, sino también la confianza y honestidad que dicen transmitía como persona. A mí me parece que era una buena persona y que ayudó muchísimo. Era muy difícil. En aquel momento era muy difícil conseguir lo que él consiguió. Muy buena persona. Lo mejor que tuvimos al empezar la democracia. Un encanto de hombre. Ahora lo sentimos mucho todos los españoles, yo particularmente y toda España. Pues a mí me da muchísima pena, porque me parece que de los pocos políticos que a mí me merecen confianza era él. Porque ahora ya estoy muy decepcionada con los que tenemos, con lo cual ese me da pena que se haya ido. La figura de un político que todos recuerdan y que echan en falta en la actualidad, porque ¿son comparables los políticos actuales con la figura que ha dejado Adolfo Suárez? Pues ninguno por donde los coja. Ninguno. Vaya por un lado, vaya por otro. Ninguno. No, en absoluto. ¿Por qué no? No tiene nada que ver. Nada que ver. Pero... Hombre, habrá algunos que sí, otros que no, pero parece ser que no. ¿Y por qué no? Pues ya lo ves, pues la clase de gente que mete mano en todos los sitios, vamos. Unos corruptos. O sea, unos corruptos. Nada, que ver, ¿no? Nada. Lo primero que opinamos los españoles, una corrupción grandísima. Hombre, quizá los socialistas para mal, Rajoy, por supuesto, y Aznar para bien. Por favor, nada que ver. No opino. No opino. Un no rotundo al que le siguen sugerencias y argumentos a través de los cuales los ciudadanos dejan claro que a su juicio la sociedad no confía en nuestros representantes políticos de hoy. ¿Pero qué tendrían que aprender de Adolfo Suárez según los ciudadanos para que esto cambiara? Pues tenían que aprender, en principio, ser un poco más, estar más con la gente, estar más con el pueblo. No estar siempre en el Senado metidos, que bajen a la calle, que hablen con la gente y que se enteren de lo que pasa. No son valientes.
bajo mi punto de vista. Pues la honestidad es lo principal en la vida, ser honesto, y si vas a la política es para ser honesto, si no, quédate en tu casa. Yo qué sé, hacer otras carreras, yo creo, porque la de esta ya la saben, hacer otras. En cualquier caso, con banderas institucionales a media asta y otras que no, el pesar por su muerte continúa presente en la calle. No me voy por temor al futuro. Me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes y es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos. Hoy en nuestro tiempo de entrevista también era obligado a hablar sobre este asunto, sobre la muerte de Adolfo Suárez. Para ello, nuestra compañera María Gil ha hablado con José María Brís, quien fuera secretario general de UCD en Guadalajara en 1977. Hoy en nuestro tiempo de entrevista nos acompaña José María Brís, secretario general de UCD en Guadalajara en el año 1997. Bienvenido a los informativos de Televisión Guadalajara. Muchas gracias. Bueno, nos comentaba que había sido secretario general de UCD en Guadalajara del 77 al 79 y del 81 al 83. Así es. O sea, hoy es un día importante para todos los políticos. Supongo que para usted más. Llegó a conocer a Adolfo Suárez. ¿Qué recuerda? Pues sí, le llegué a conocer. Mi primer contacto con él fue en el año 73, incluso antes de entrar en política. Estuve aquí en Guadalajara, al lado del embalse de Entrepeñas, en unas reuniones, y ya en aquel momento pues vi que era una persona con un carisma especial, extraordinario, era una persona muy elegante, muy atractiva, vestía siempre muy bien. Y luego ya en el año 77, cuando ya era secretario provincial de UCD, también tuve mucho contacto con él. Y más tarde, como lógicamente, cuando fui parlamentario, diputado del Congreso con UCD del año 1979 al año 1982. La figura de Adolfo Suárez ha sido muy importante para España. ¿Qué supone el fallecimiento de la muerte del expresidente? Se muere una persona, bueno, irreparable sin duda alguna, porque fue un gran estadista, fue una persona que tenía un sentido de la política muy claro. Cuando hizo la Constitución quería que participasen todos los partidos políticos y por eso lo que hizo fue legalizar el Partido Comunista de España. Y si habla o se tiene que hablar de algún artífice de la transición, sin duda alguna ese artífice fue Adolfo Suárez. Los vecinos escuchábamos hace unos minutos que dicen que es una figura en la que quizá tengan que aprender más los políticos actuales. Sí, bueno, nunca podemos decir que aprendan los que vienen detrás, pero vamos, es verdad que era un ejemplo. Una persona ejemplar, fue una persona de una gran honradez, fue una persona que empezó desde muy abajo hasta llegar a lo máximo, que era ser presidente de gobierno. Él decía de muy joven que quería ser también presidente de gobierno y el rey acertó allí cuando en una terna en la que estaban también dos exministros de Franco, que eran Gregorio López Bravo y Federico Muñoz Silva, eligió a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez era en el gobierno de Carlos Saez Navarra, que fue el primer gobierno después de la muerte de Franco, era secretario general del movimiento, es decir, de la Falange Española. Y él se tuvo que ocupar precisamente de que ese movimiento, ese régimen, pues de alguna forma acabar con él y empezar con la democracia. Usted estuvo muy vinculado a UCD, lo decíamos al inicio, fue diputado por Guadalajara en el Congreso del 79 al 82 y de hecho dice Luis Monge Ciruelo que usted se llegó a dejar la piel por el partido. Bueno, eran unos momentos en los que venía la democracia, la libertad, el régimen de libertades y teníamos que luchar mucho para sacar todo adelante. Yo soy un hombre siempre muy de la provincia y tuve que visitar todos los pueblos de la provincia, sobre todo cuando explicamos lo que era la Constitución, porque la gente pues, no sabía todavía lo que era la Constitución española. Y estuvimos por toda la provincia recorriendo los pueblos y diciendo que no era una panacea, pero que era una ley que sin duda alguna nos llevaría a la libertad a todos los españoles. Con Adolfo Suárez, sin duda alguna, pues tuve contactos. Me acuerdo una de las veces que fue cuando en el Estadio Santiago Bernabéu, durante un encuentro de fútbol que era en Inglaterra, España, estaban jugando en el Campeonato Mundial y me lo encontré y estuve hablando con él. Y me dijo que ese día, que era el 5 de junio del año 1982, acaba de abandonar la UCD. Yo la verdad que le dije me da un gran disgusto y que con su salida del partido, sin duda alguna, el partido desaparecería, como por desgracia así fue. ¿Qué problemas se vivieron en esos momentos en Guadalajara? Bueno, en Guadalajara los mismos que en toda España. Políticamente, sin duda alguna, pues los partidos políticos teníamos mucha relación entre nosotros, nos reuníamos bastantes veces, intercambiábamos opiniones, veíamos actos y actividades que podíamos realizar conjuntamente, estábamos todos luchando por algo que era fundamental, que era la democracia y el mantenimiento de las libertades.
Hoy las Cortes es un punto de encuentro para todos, todo el mundo se quiere pasar por allí a dar sus condolencias a los familiares. Se pasará a lo largo del día, ¿no? Nos comentaba antes que no ha tenido tiempo, pero se pasará. Sí, esta tarde iré sin duda alguna pues a dar un saludo a un gran presidente, a un amigo y a una persona que tenía yo un enorme afecto. Bueno, durante estos 3 días hay luto oficial en toda España, también hemos visto en Guadalajara banderas a media asta. ¿Cómo afecta el fallecimiento de Adolfo Suárez a la provincia de Guadalajara? ¿Cómo estuvo vinculado con nuestra provincia? Bueno, aquí a la provincia de Guadalajara, de manera oficial, bueno, de manera extraordinaria, o de extraoficial ya te dije que le conocí al lado del embalse de Entrepeñas. De manera oficial vino en las elecciones del año 1977 a dar un mitin en el Coliseo Luengo. Fue un mitin conflictivo porque cuando estaba hablando Adolfo Suárez aparecieron gente de Fuerza Nueva que quería de alguna forma reventar el acto y bueno, pues lo pasamos bastante regular. Y luego yo ya no estaba Suárez en la OCDE, pero vino también cuando el CDS, cuando la campaña del año 82 con el CDS también vino a Guadalajara. Era un hombre muy ocupado, era un hombre de provincias, tampoco podía salir demasiado de su lugar, de Madrid, porque al fin y al cabo era el presidente de gobierno, pero vamos, tenía siempre detalles con todo el mundo y los tuvo también con Guadalajara. José María Bris, nos hemos quedado sin tiempo, muchas gracias por habernos acompañado y por habernos hablado más de cerca de Adolfo Suárez. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Se suspende el juicio contra 10 ciudadanos de nacionalidad china que en el año 2009 trataron de robar un camión que transportaba ropa y cerca de 1 millón de euros escondidos entre la mercancía. Hoy se ha suspendido la vista oral, que se aplaza hasta septiembre, ya que uno de los acusados está extraditado en Francia y no se ha hecho llegar la correspondiente citación. Hoy estaba previsto que comenzase la vista oral contra 10 personas de nacionalidad china que en el año 2009 elaboraron un plan para robar una furgoneta en la que se transportaba ropa y cerca de 1 millón de euros escondidos entre el material. Durante este primer día estaba previsto que comenzasen las declaraciones de los 10 acusados por delito de robo con violencia, detención ilegal y lesiones, para quien la Fiscalía pide penas de hasta 10 años y medio de prisión. Finalmente, la vista no ha podido celebrarse, quedando aplazado el juicio hasta el 30 de septiembre. La causa estaba en que uno de los acusados actualmente se encuentra extraditado en Francia, donde se encuentra cumpliendo pena por otros delitos y no se le ha hecho llegar la correspondiente citación para esta vista. Se da la circunstancia de que este hombre también tiene otras 2 causas pendientes en nuestro país. Además, otro integrante de esta banda china que sigue en busca y captura tampoco se ha presentado al juicio que comenzaba hoy. A los acusados se les juzga por tratar de robar en el año 2009 un camión a punta de pistola. 6 de los acusados portaban armas de fuego y llegaron a encañonar a 2 de sus ocupantes. Se trata de un robo presuntamente planificado en el que llegaron a amordazar y a golpear a los ocupantes del camión, abandonándoles más tarde. Más cosas, un hombre ha perdido la vida en Guadalajara tras volcar el camión en el que viajaba. En el vehículo le acompañaba otro varón de 24 años que ha resultado herido. Este trágico suceso tenía lugar pasadas las 2 de la mañana del domingo en la A2 a la altura del kilómetro 51. Por el momento se desconoce la gravedad de las heridas del acompañante de 24 años que ha sido trasladado al Hospital Universitario de Guadalajara. A los pocos minutos de producirse el suceso se desplazaban hasta el lugar Guardia Civil, Policía Local, bomberos, una UBI y una ambulancia de soporte vital. Volvemos a cambiar nuevamente de asunto para contarles que el talento de Pedro Solís se ha dejado ver en Azuqueca de Henares. El cineasta visitó Azuqueca para participar en un coloquio después de que los asistentes pudiesen ver sus 2 cortos premiados por la Academia. Allí los asistentes pudieron conocer cuáles serán sus nuevos proyectos y el proceso de elaboración de sus trabajos que le han traído importantes reconocimientos. Nos lo cuentan nuestros compañeros de Azuqueca Televisión. Pedro Solís, ganador de 2 premios Goya por sus cortos de animación La Brusa y Cuerdas, ha visitado a Azuqueca, donde ha asegurado que nunca se imaginó cuando soñaba con hacer cine que algún día tendría el reconocimiento de la Academia. Solís, que acompañó a un patio de butacas repleto, ha participado en un coloquio en la Casa de la Cultura tras la proyección de sus 2 cortos. Ha hablado sobre sus proyectos más inmediatos y sobre el proceso de elaboración de estos 2 trabajos que le han supuesto reconocimientos generalizados. Cuerdas, corto por el que ha obtenido su última estatuilla, es la historia de su hijo, que padece parálisis cerebral, y de su hija, que siempre está muy pendiente de su hermano en el convivir diario.
Solís ha explicado que el corto está cosechando buenos resultados en distintos festivales. Solís también ha contado que antes de dedicarse al cine trabajaba reparando máquinas en bares, también en Azuqueca, como técnico electrónico. En este sentido, el alcalde Pablo Bellido ha destacado que el trabajo de artistas como Solís, además de divertir, emocionar y conmover, ayuda a transformar la sociedad porque pone asuntos sobre la mesa para que afrontemos las cosas con valentía. El cineasta ha acudido a su cita con los azuenses acompañado del Goya, que ha mostrado y con el que se ha fotografiado con los asistentes. Esta es la tercera pregunta, ¿eh? Ya te estoy pensando. Les contamos ahora más noticias del fin de semana y es que este sábado la Fundación Siglo Futuro quiso rendir homenaje a su presidente honorífico, el doctor Joaquín Barraquer. Se trasladó hasta Guadalajara para acudir a este homenaje. No cabía ni un alfiler en el salón de actos del Centro San José en el homenaje que la Fundación Siglo Futuro decidió dar a una de esas personas con mayúsculas, que es además el presidente de honor de su fundación. Acompañado por todas las autoridades políticas, el propio presidente de la Fundación, Juan Garrido, recordaba que el acto del sábado era la segunda parte del homenaje que había empezado un día antes, con la inauguración del Foro de Medicina y Salud Pública Permanente de manos de su propia hija. El doctor Barraquer es nuestro faro, por todos sus ejemplos. Yo no se lo voy a enumerar aquí. Y ojalá, como decimos en el vídeo, que humildemente hemos hecho, pero con mucho cariño, ojalá que nos dure muchísimos años y que disfrutemos de él. Remarcada la trascendencia de la figura del doctor Barraquer, que se puso de manifiesto a través de la elaboración de un vídeo, el propio doctor tomó la palabra para agradecer el buen recibimiento que siempre tiene en Guadalajara, donde se siente como en casa. Se ha estado hablando de muchas cosas con las que estamos todos de acuerdo. Y desde el año 2004, cuando tuvo lugar la primera visita aquí, y en el 2005, con motivo del gran incendio que asoló a gran parte de esta provincia y causó una serie de muertos, y que nosotros pusimos nuestro centro a la disposición de cualquier paciente que pudiese necesitarlo. Hasta ahora hemos venido frecuentemente con gran satisfacción, con gran contento por parte nuestra, y estamos muy orgullosos y contentos del trato que hemos recibido y que recibiremos siempre. Nosotros procuraremos hacer el bien siempre. Además, hizo hincapié en la necesidad de ser humano como médico con los pacientes, algo fundamental, más si cabe, en estos tiempos tan deshumanizados. En este mundo, donde actualmente, y hablo ya como médico, se están perdiendo muchos valores humanos y privan las exploraciones, que son muy buenas, las radiografías, los análisis, las topografías, etcétera, etcétera, se echa de menos el trato humano del médico y que el médico sepa escuchar, sepa atender al paciente como una persona que es. Siempre he dicho que la humanidad en el médico es fundamental y esta tarde lo hemos dicho de nuevo y lo iré repitiendo siempre. Hay que ser humano y al paciente hay que saber escucharlo, hemos de saber tratarlo, hemos de saber consolarlo, en el caso de que solo quede esto, pensando que siempre en el futuro podrá haber alguna cosa nueva mejor. Por tanto, en este sentido, yo quiero una vez más decir que rindo mi homenaje a la sociedad en la que estamos ahora y que seguiremos en contacto y viniendo a menudo para tener esta reunión tan humana, y que nos acordemos siempre de que ante todo somos humanos y que hemos de seguir por este camino y con nuestra fe. Nuestra fe es muy importante, nuestra caridad, nuestro amor, y que sigamos siempre una vida responsable, con paz, serenidad y amor. Al acto acudieron todas las autoridades, tanto regionales como provinciales y locales, y el acto finalizó con el concierto ofrecido por la Joven Orquesta de Guadalajara.
Además, este acto también sirvió para que se hicieran entrega de los premios de la Fundación, de los premios en valores humanos, tanto a Braulio Carles como también a Juan José Tamayo. También se entregaron los premios de fotografía de la Fundación. Los premiados en valores humanos en esta edición fueron dos. Por un lado, Braulio Carles, quien recibió el premio de manos de la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, y del propio profesor Barraquer. El responsable territorial de ACCEM y del Centro de Migraciones de Sigüenza destacó momentos importantes de su vida, una vida dedicada a trabajar para ayudar a quienes más lo necesitan. Mis primeras actuaciones se remontan a los años 90, dedicando mi tiempo como voluntario a la cárcel de Guadalajara, o en el Centro Virgen de la Salud, o en el CAMP de Guadalajara. Todos recordamos la llegada a España del grupo de albano-kosovares y la acogida que ACCEM ofreció en el Seminario Mayor de Sigüenza. Tenemos frescas todavía en nuestras mentes y nuestros corazones las imágenes de aquel grupo de personas procedentes de la antigua Yugoslavia en proceso de descomposición política. Estos hechos marcaron para muchos de los que estamos hoy aquí un antes y un después en nuestras vidas. Mi aportación es una más, dentro de la atención y trabajo que desarrollan una notable cantidad de voluntarios. Sin ellos hubiera sido imposible embarcarse en los diferentes proyectos que en la diócesis de Sigüenza-Guadalajara se están llevando a cabo. Con el mismo premio fue distinguido también el teólogo y filósofo ligado a la fundación que ostenta la Cátedra de Teología y Ciencia de las Religiones en la Universidad Carlos III, Juan José Tamayo. Tamayo remarcó la importancia de este premio para él tras haber pasado en menos de 10 años de ser suplente a ser miembro del patronato. Para mí, la Fundación es un espacio vivo y creativo de la cultura en todas sus manifestaciones, pero es más que eso. La Fundación es el encuentro entre saberes, entre todos los saberes. No hay uno que no esté incluido a lo largo de estos 25 o 30 años de itinerario de la Fundación. Pero además me interesa destacar el clima de pluralismo, de respeto a la diversidad y de libertad de expresión que reinan en esta casa, en esta Fundación. Asimismo, también se han entregado los premios de fotografía Guadalajara y el Agua a Miquel Enge, Gemma Mínguez y Álvaro Coleto. Como les decimos, al acto acudieron todas las autoridades políticas y todas ellas tomaron la palabra. Ana Guarinos, presidenta de la Diputación, aprovechó para destacar la relevancia del doctor Barraquer. Para mí es un verdadero honor, creo que es referencia en oftalmología. Y por lo que yo he escuchado, porque no tenía el honor de conocerle personalmente, por lo que yo he escuchado de él y he visto en su vídeo, permítanme que les diga que es también referencia en valores humanos. Hay muchas veces cosas que se nos olvidan cuando alguien da un paso adelante en una profesión, y es que no solamente es necesario en profesiones como la medicina que a alguien le guste, tiene que ser vocacional, porque si no al final es muy difícil sacar adelante esa profesión, y desde luego el equipo que rodea al profesor Barraquer y a toda esa clínica, sino también es fundamental muchas veces para transmitir alivio, unas palabras de aliento, de cariño, un apretón de manos o simplemente una sonrisa a familiares o a pacientes en un hospital, ¿no? Y eso lo decía el profesor Barraquer en declaraciones a los medios de comunicación, y creo que es fundamental. A veces alivia mucho más un apretón de manos o una simple sonrisa o unas palabras agradables que cualquier otra medicina o los avances tecnológicos más importantes del mundo, en este caso en medicina. El subdelegado del Gobierno también tomaba la palabra y después de agradecer a todos los asistentes y felicitar también a los premiados, quería destacar el Día del Agua, un día, el del día 22, este sábado, que coincidía con la entrega de esos premios de fotografía Guadalajara y el Agua de la Fundación Siglo Futuro. Y digo que hoy se unen y tiene la coincidencia de que hoy precisamente, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua. Y bueno, pues esta coincidencia hace que tengamos que valorar todavía mejor y más ese bien tan necesario y tan preciado como es el agua. Leía yo esta mañana una noticia que era que, según datos de UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud,
más de 768 millones de personas en el mundo no tienen posibilidad de acceder al agua y ello genera multitud de enfermedades y muertes, cientos de miles de muertos, especialmente niños, porque no tienen posibilidad de acceder al agua. Hoy, en un día como hoy, hay que ser solidarios, hay que dar ejemplo con la solidaridad y especialmente en un día como hoy con el agua. Y la provincia de Guadalajara es muy solidaria con el agua y debe seguir siéndolo para quien lo necesita de verdad. Felicidades. Por su parte, Carmen Heredia, en nombre del Ayuntamiento de Guadalajara, quiso destacar la solidaridad, la del Ayuntamiento también con todas las personas que lo necesitan. El Ayuntamiento de Guadalajara sabe mucho y colabora sobre todo con Braulio Carles, que tantas veces tenemos que trabajar conjuntamente en esto que denominamos solidaridad, que es solidaridad. Pero yo ayer vi en el vídeo el trabajo que realiza la Fundación Barraquer también con la solidaridad en nuestro país y fuera de nuestro país. Por eso yo creo que nada mejor que la Fundación Barraquer para celebrar estos premios de solidaridad esta tarde aquí en Guadalajara con todos nosotros. Gracias, profesor Barraquer. Le esperamos muchas veces por Guadalajara. Felicidades a todos los premiados y muchas gracias a todos ustedes. Recuperamos ya la página deportiva para ver lo que han hecho nuestros equipos y lo primero que hacemos, José Luis, es hacer un repaso por ese partido del Depor positivo en cuanto al resultado y también en cuanto a la afición que se acercó hasta el Escartín. Pues sí, mucho público, regresó el himno, nuevo empate del Deportivo Guadalajara, esta vez frente al líder, un empate que supone que el Deportivo Guadalajara sea a día de hoy el único equipo de España de las 3 primeras categorías de fútbol que está invicto, ya que el Real Madrid, que era el otro equipo invicto de 2014, perdió este fin de semana frente al Barça. Pero más allá del punto frente al líder, hay que destacar la masiva presencia de espectadores con cerca de 4.500 aficionados que secundaron la iniciativa del club de poner entradas a 1, 2 y 3 euros. Además, en la salida de los jugadores del campo regresó el ansiado himno de toda la vida. La Olla Lorca tuvo el dominio en los primeros compases y se acabó traduciendo en el 0-1. Era el minuto 26 y Josan adelantaba a los murcianos con ese golazo imparable que acabamos de ver. A partir de ahí el Depor dominó totalmente el partido y tuvo varias ocasiones. En una de ellas, Quique pidió penalti tras una galopada por la banda izquierda que venía precedida de una dura entrada en el centro del campo que sin embargo quedó en nada. Tanto la falta en el centro del campo como ese penalti que vemos como reclamaba Quique González. Al final tocó sufrir y hubo que esperar hasta el minuto 86 para que el propio Quique, con un aparatoso vendaje por un golpe, hiciera el definitivo empate a 1. Antes de acabar, la Olla lo intentó por última vez con una peligrosa falta al borde del área que sin embargo no fue gol y ya no hubo tiempo para más. Vamos a ver ahora esa falta que salió rozando el palo de Álvaro Campos y así acabó el partido, con el Depor pensando ya en su partido de la próxima semana en Murcia frente al tercer clasificado, el Cartagena. Escuchamos al técnico de los morados, Carlos Pérez Albachúa, que una vez finalizado el encuentro en sala de prensa aseguraba que los suyos habían merecido más. Yo he visto, ¿no?, que hemos sido superiores en ocasiones de gol a la Olla con mucho. Recuerdo que han tenido un tiro al principio para Álvaro y la jugada del gol, que es un golazo en la escuadra. Y el resto, pues ya en el primer tiempo, los córners a balón parado, pues hemos hecho mucho peligro y el balón no ha entrado. Y al final pues hemos intentado asediarles y prácticamente en el segundo tiempo ningún apuro. Creo que es un partido que bueno, se nos escapan 2 puntos, pero no por no haberlo intentado, ni por falta de ganas, y creo que muchos momentos de buen juego y de querer y de ocasiones. Creo que ha sido un partido muy completo y que al final bueno, pues ha sido un punto, no hemos perdido y tenemos que seguir. En el banquillo contrario, el técnico lorquino José Miguel Campos dio por bueno el punto conseguido en el Pedro Escartín. Bueno, un partido importante de este grupo, 2 rivales dignos de playoff, donde ha habido varias fases. Yo creo que la primera media hora ha sido totalmente nuestra, hemos controlado los espacios, el balón, hemos tenido la oportunidad de meter un gol, una contra y aproximarnos a otras 2-3 contras para poder incluso agrandar el resultado. Sí que es verdad que a partir del gol el Guadalajara ha sido todavía más vertical de lo que era hasta el principio, nos ha sometido a defender muy cerca de nuestra portería con esos balones diagonales hacia los jugadores de arriba. En la segunda parte creo que quizás, aunque habíamos previsto trabajar bien los espacios por delante con contras, dejar que ellos adelantaran líneas, hemos defendido demasiado cerca de nuestra portería mucho tiempo. Nuestra línea de 4 por delante del medio centro defensivo no ha dado continuidad al juego.
y eso ha hecho que, bueno, que defendiéramos demasiado cerca, ¿no? En una circunstancia concreta que estaba trabajada y prevista, como es una falta lateral alejada que suelen colgar al segundo palo, pues aparece una cabeza que deja a Quique solo, ¿no? Bueno, te fastidia porque en ese momento también había un jugador, el central número 4 Prior, que estaba con mareo y, bueno, habíamos forzado el último cambio y por ahí ha venido el gol. Pero bueno, creo que al final el resultado es justo por las ocasiones de uno y otro y por el juego que hemos podido ver. Un partido muy trabado, muy disputado, propio de playoff y satisfecho por una semana más sin perder y defendiendo el liderato. Después del gol de Quique, Salvatxua, el técnico morado, fue expulsado. En sala de prensa le preguntábamos qué era lo que había ocurrido. Pues lo he visto todos, no he dicho nada, absolutamente nada al árbitro, pero nada, al contrario, calmar al banquillo, pero bueno, él habrá interpretado que sí. Hablo con él, dice que es que no le he hecho caso omiso a sus decisiones, de que no sé de qué, porque no me ha dicho nada ni me ha avisado antes, pero bueno, ya está, no voy a valorar tampoco el árbitro. Por último, Carlos Pérez Salvatxua agradeció el comportamiento del público que pobló cerca de 4.500 de los 5.995 asientos del Escartín. Sí, muy bien, el campo lleno, precioso ver así y también, oye, me gusta que la gente haya visto al equipo, ¿no? Y espero que se enganchen ya, ¿no? Que vea que este equipo, joder, que de verdad que está peleando por esta camiseta, que hay jugadores que pelean por este escudo y que hasta el final vamos a intentar meternos en playoff y no hacer una temporada de transición como se nos pedía. Este lunes por la tarde, el Deportivo Guadalajara ha hecho público en su web que para los 2 próximos partidos oficiales de los morados seguirá la promoción de las entradas a 1, 2 y 3 euros. Desde este martes 25 hasta el miércoles 2 de abril se podrán adquirir entradas con las recetas de la web para la final de Copa Federación del jueves 3 y del partido de Liga frente al Albacete del domingo 6 de abril. Al igual que frente a la Hoya, los socios podrán conseguir entradas por 1 euro. Quienes las compren a nombre de un socio las conseguirán a 2 euros y aquellos aficionados que quieran pueden comprarlas por 3 euros presentando el DNI que acredite que son de Guadalajara o alrededores. Vamos a repasar ya los resultados del resto de la jornada 31ª en este grupo 4 de Segunda División B, con ese Deportivo Guadalajara 1, La Hoya Lorca 1, que fue un gran resultado para el Deportivo Guadalajara ya que venía líder. El resto de partidos son Cartagena 1, Sevilla B 0, Écija 2, Melilla 1, Cacereño 2, Atlético Sanluqueño 0, Lucena 1, Albacete 3, La Roda 0, Granada B2, Algeciras 1, Almería B1, Cádiz 4, Córdoba B2, el Palo perdió 0-1 frente al Arroyo y el San Fernando y el Linense empataron a 2 tantos en el derbi gaditano. La clasificación la encabeza con 69 puntos La Hoya Lorca, segundo es el Albacete con 66, el Cartagena es tercero con 62 y cuarto el Guadalajara con 56, 2 por encima del Cádiz con 54 y 4 por encima del Linense. En la segunda parte de la clasificación nos fijamos en La Roda, que cada vez se acerca más peligrosamente al descenso, un descenso que arrastraría a día de hoy a la Azuqueca preferente con 32 puntos, los mismos que el San Fernando, que es 16º, que jugaría playoff de descenso. En descenso directo están el Sevilla B con 30 puntos, los mismos que el Córdoba B con 24 el Atlético Sanluqueño y el colista el Écija con 23 puntos. La próxima jornada, triple duelo entre los 6 primeros, primero y segundo se enfrentan en Albacete, La Hoya Lorca, el Linense y el Cádiz, sexto y quinto, también se enfrentan en la línea de la Concepción y el Guadalajara, que viaja a Cartagena, tercero contra cuarto. El resto de partidos son Arroyo Lucena, Melilla El Palo, Almería B Écija, Córdoba B Algeciras, Sanluqueño San Fernando, Granada B Cacereño y Sevilla B La Roda. Y otra buena noticia, pero esta vez en tercera división, grupo 18, que nos llega desde Azuqueca con el partido que jugaron este sábado en tierras albaceteñas el Ellín de Yoyo Caña y el Azuqueca. Hubo un primer gol de Quique Ureña, que fue el 0-1 en el minuto 49, era el encargado de abrir ese marcador en el Municipal de Ellín, y Esaú 15 minutos más tarde marcó el segundo para los rojinegros y llegó la tranquilidad a los suyos. Importante victoria que permite alejar de momento los fantasmas del descenso a preferente. Vamos a conocer el resto de resultados de esa jornada 31ª del grupo 18 de tercera división. El Azuqueca, que lograba esa primera victoria de 2014 este sábado en Ellín, 0-2. El resto de resultados fueron Albacete B 3, Almansa 1, Mora 4, Zona 5 de Albacete 1.
Puertollano 7, Atlético Ibáñez 0, Manzanares 0, Talavera 0, el mismo resultado sin goles entre Ciudad Real y La Gineta y entre Pedroñeras y Madridejos. 7-0 también ganó el Villarrobledo al Villarrubia, Gimnástico empató a 2 con el Quintanar del Rey y Socuéllamos 1 y Illescas 0. La clasificación la encabeza el Puertollano con 79 puntos, segundo es el Socuéllamos con 72, tercero Villarrobledo con 64 y cuarto Almansa con 62. Se aleja ya a 4 puntos del playoff el Club de Fútbol Talavera con 58 puntos. Encontramos a la Azuqueca en la segunda parte de la clasificación, puesto 17º, que en caso de no bajar la roda sería salvación, pero en caso de que descendiera, sí que descendería el Azuqueca preferente. En descenso directo están Madridejos con 27 puntos, 5 menos que el Azuqueca, el Illescas es 19º con 23 y el Zona 5 de Albacete último con 14. Precisamente ese Zona 5 de Albacete, que es el rival del próximo fin de semana del Azuqueca en la capital albaceteña. El resto de partidos son el Club de Fútbol Talavera recibe al Mora, La Gineta Manzanares, Madridejos Ciudad Real, Villarrubia Pedroñeras, Quintanar del Rey Villarrobledo, Illescas Gimnástico de Alcázar, Almansa Socuéllamos, Atlético Ibáñez Albacete B y Puertollano líder recibe al Ellín de Yoyo Caña. Cambiamos de deporte, hablamos ahora de balonmano, de la Liga Sobal y de un partido que se presentaba muy complicado para el balonmano Guadalajara en su visita al Palacio de los Deportes de La Rioja. Los de Mateo Garralda dieron la cara y se fueron al descanso ganando por 4 goles a los riojanos 11-15. A falta de 3 minutos para el final, el partido estaba empatado a 27 y todo podía pasar. Sin embargo, en los instantes finales se impuso la calidad de Logroño para, con un parcial de 3-0, llevarse el encuentro por 30-27. En los alcarreños destacó Quique Plaza con 9 goles y Víctor Vigo con 5. Con esta derrota, los morados acumulan un empate y 4 derrotas en los últimos 5 partidos, alejándose más las opciones de jugar en Europa la próxima temporada. Como ya saben, Mateo Garralda, que estaba sancionado, no pudo sentarse en el banquillo en el Palacio de los Deportes de La Rioja. Su puesto lo ocupó el segundo técnico, colaborador habitual del programa Nuestro Deporte de Televisión Guadalajara, Ike Cotina, que también fue el encargado de pasar por sala de prensa y valorar esa victoria del Naturhaus La Rioja. Sí, bueno, yo creo que en la primera parte hemos estado mucho más fluidos, quizá porque todavía estábamos más enteros físicamente y al final quizá la falta de rotaciones, sobre todo defensivas, pues nos cuesta muchos goles en contra, nos cuesta ajustar esos cambios ataque-defensa que hace que sus transiciones, que son mortales, pues te cuesten goles en contra. Al inicio de la segunda parte creo que hay varias excursiones seguidas que condicionan un poco el partido, que no quiero decir que no sean, pero que bueno, que al final estamos durante mucho tiempo con un jugador menos y eso hace que Naturhaus vaya poco a poco, pese a nuestro sobreesfuerzo, recortando diferencias. Después el equipo llega a empatar a falta, en el minuto 27 vamos empate, ¿no? Sí que el tiempo muerto que pide AIJ pues es fundamental para ajustar 3 cosas. Sí que la última acción o la penúltima acción es un gol de Petrus que, pues no sé, veo ahí una posible falta en ataque, pero bueno, yo que sé, que es muy complicado. Y la reacción de su último tiempo muerto, pues al final es fundamental para el choque. Ellos ajustan un pelín ahí la defensa, hacen un par de ataques largos, nosotros cometemos un par de precipitaciones. La situación de Silva pues es un lanzamiento más o menos claro que fallamos, pero bueno, sí que es un ataque muy corto. Después intentamos hacer un ataque corto para tener una opción de empatar en caso de recuperar el balón y vuelve a parar Guruch y bueno, ahí Guruch, esas 2 paradas también le dan la vida al equipo local. Repasamos los resultados de la jornada 23 en la Liga Sobal. Naturhaus La Rioja 30, Balonmano Guadalajara 27, Ademar de León 39, Puente Genil 34, Villa de Aranda 27, Granollers 28, Global Caja Cuenca 22, Anaitasuna 27, Barça 47, Bidasoa Irún 28, Balonmano Huesca y Frigoríficos Cangas del Morrazo empataron a 27 goles. El Puerto Sagunto cayó por 3, 31-34 frente al Balonmano Aragón y el Juanfersa Gijón se impuso 25-21 al Valladolid.
La clasificación la encabeza el Fútbol Club Barcelona con 23 victorias en 23 partidos, 46 puntos. El segundo es Granollers con 35, los mismos que el tercero, el Naturhaus La Rioja. Balonmano Huesca es cuarto con 31 y además de León quinto, la última plaza europea con 25. 2 puntos por debajo, con triple empate están el Betia Neitasuna, Balonmano Aragón y Balonmano Guadalajara con 23 puntos cada uno. En la zona baja descendería a División de Honor B Bidasoa Irún, el equipo de Fernando Bolea con 9 puntos, también bajaría Villa de Aranda con 13 puntos y se salvaría a día de hoy por 1 punto Cuatro Rayas Valladolid y por 2 Puente Genil. Precisamente el Puente Genil es el próximo rival del Balonmano Guadalajara, el próximo día 29 a las 6:30. El resto de partidos de la jornada 24 son Granollers Ademar de León, Anaitasuna Villa de Aranda, Bidasoa Irún Global Caja Cuenca, Frigoríficos Cangas del Morrazo Fútbol Club Barcelona, Balonmano Aragón, Balonmano Huesca, Valladolid Puerto Sagunto y Juan Fersa Gijón Naturhaus La Rioja. Hablamos ahora de baloncesto, vamos a repasar primero los resultados de los equipos provinciales de todas las categorías. Una jornada que ha sido bastante positiva, con el triunfo en primer lugar en la Lep Plata del Ceba Guadalajara por 63-52 frente al Cambados y el del Alza Basket Azuqueca 68-54 frente al Real Madrid, el filial del Real Madrid, el líder de la Liga EVA. En Primera Nacional, el filial del Ceba ganó 78-68 al Albacete y el SM Empresas Guadabasket cayó por 20 puntos en tierras albaceteñas en Tobarra. La próxima jornada, en Lep Plata, el Ceba Guadalajara viajará hasta Ávila, el Alza Basket Azuqueca hasta Alcobendas y en Primera Nacional Derby, SM Empresas, filial del Ceba. Comenzamos a ver los resúmenes de los dos primeros equipos de la provincia con ese Ceba Guadalajara Cambados que se disputó el sábado en el Polideportivo San José. Los hombres dirigidos por Javier Juárez recuperaron las buenas sensaciones frente al Cambados tras 2 derrotas consecutivas. Los alcarreños salieron dispuestos a ganar desde el pitido inicial y acabaron en el primer cuarto 20-15. Desde ahí se mantuvieron las rentas para los alcarreños durante todo el partido hasta que con un gran final el Ceba se marchó de 11 puntos para ganar 63-52. Nuevamente, al igual que pasó en Prat de Llobregat, Raúl Lázaro con 17 puntos y 7 rebotes fue el jugador más valorado con 24 puntos. 17 puntos también consiguió anotar Eduardo Durán. Una de las claves del partido fue parar al jugador más importante de los gallegos, Alberto Rodríguez, que se quedó en media docena de puntos anotados. Y otro equipo que sigue imparable es el Alza Basket Azuqueca de Pepe Peinado, que recibía al líder de la Liga EVA, al filial del Real Madrid, y los azuenses comenzaron muy enchufados en el Pabellón de la Paz con un parcial de 8-0 y acabaron ganando los primeros 10 minutos el primer cuarto por 22-13. A raíz de ahí el Alza Basket dominó con solvencia el marcador para acabar imponiéndose 68-54. Con este triunfo el Azuqueca deja prácticamente sentenciada su permanencia en la Liga EVA un año más. Rafa Molina, con unos espectaculares 24 puntos y 11 rebotes, fue líder del triunfo local, un partido en el que se pudo ver el duelo entre dos jugadores de Azuqueca, los hermanos de la Rúa. Sergio hizo 7 puntos para los locales y su hermano Daniel 11 para los madridistas. Repasamos ahora por último el fútbol sala y los resultados de los equipos de nuestra provincia en categoría nacional. Comenzamos con una nueva derrota del Brihuega, la cuarta consecutiva, esta vez frente al Levante. Cayeron 4-3 los hombres dirigidos por Rubén Barrios. En segunda B ganó un partido muy importante por la permanencia al Sigüenza al Santurchi, 4-2, y el Atlético Almonacid empató a 5 frente al Gran Peña. En segunda femenina, el Alovera cayó 1-3 frente al Tel Deportivo y el Chiloeches asaltó el Pedro Delgado de Segovia y se impuso al Unami 3-5. En la próxima jornada, en segunda división, el Brihuega recibe al Cartagena, el equipo que precisamente les ha robado la última plaza que da derecho a jugar playoff de ascenso, y en segunda vez el Sigüenza descansará y el Atlético Almonacid viajará hasta Madrid para medirse al Silver Novanca. En segunda femenina, la Alovera viaja a tierras gallegas para medirse al Leis Pontevedra y el Chiloeche recibe al San Isidro de la Orotava Canario.
Acabamos con fútbol sala viendo algunas imágenes de esa derrota dura del Brihuega frente al Levante en tierras valencianas. Los alcarreños empataron hasta en 3 ocasiones, un partido en el que el Levante se adelantó siempre en el marcador a falta de 5 segundos para el final. Márquez hizo el 4-3 para los levantinos y el Brihuega ya no tuvo tiempo para volver a remontar. El equipo de Rubén Barrios queda por primera vez en meses fuera de los puestos de playoff de ascenso y lo hace en el peor momento posible de la temporada, cuando solo quedan 4 jornadas para el final de la misma. Pues mal resultado para el Brihuega, pero en líneas generales una jornada muy buena para el deporte de nuestra provincia. Mañana me cuentas más cosas. Hasta mañana. Hasta mañana, José Luis. Nosotros, antes de despedirnos, vamos a ver la previsión meteorológica para mañana. Mañana tendremos intervalos nubosos, aumentando a nuboso o muy nuboso, con chubascos en la segunda mitad del día, localmente moderados y que podrían ir ocasionalmente acompañados de tormentas. Cota de nieve bajando hasta los 900-1000 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso en zonas altas y en ligero a moderado ascenso en el resto. Y máximas en ligero descenso, heladas débiles a moderadas. En Guadalajara habrá una máxima de 15 grados y una mínima de 0. En Sigüenza la máxima será de 11 grados y la mínima de 2. En Molina de Aragón la máxima será de 12 grados y la mínima de 8 bajo cero. Vientos de componente oeste flojos aumentando a moderados con rachas de fuertes o muy fuertes a partir del mediodía. Hasta aquí la información de esta jornada, no tenemos tiempo para más, nos vamos, pero recuerden que pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales. Pasen buena noche y hasta mañana.